Hola chicos, buenos días, bendiciones para todos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias a Dios y usted. Buenos días, bien, gracias a Dios. Contenta de Sí, verlos. señor, gracias a Dios. Estamos en esta fase de ya finalizando casi el segundo ciclo y pues estaremos como hoy, vamos a estar como trabajando, vamos a tener una parte teórica y una parte práctica de lo que es la elaboración ya del guión teatral como tal. En la sesión anterior ustedes estuvieron aprendiendo cómo se convierte un hecho histórico, ¿verdad? El hecho histórico como tal, nosotros lo estudiamos y podemos llevarlo a una narración histórica, es decir, una síntesis, explicar qué ocurrió. ¿Cómo se hace eso? Explicar qué ocurrió, dónde ocurrió y qué ocurrió, describirlo. Esa es la primera parte que se hace, ¿cierto? Una vez tenemos claro esto, porque ya eso significa que ya tenemos la información, que tenemos el conocimiento sobre lo que estamos haciendo, entonces ya nos vamos a la parte creativa. La parte creativa es cuando ya nosotros podemos jugar con nuestro aprendizaje según algunos autores, esa parte creativa es como, digamos, el mayor avance que uno tiene cuando aprende algo, porque realmente cuando aprendes y puedes producir algo nuevo, entonces se dice que realmente tuviste un gran aprendizaje. Entonces, por eso, pues nosotros en esta estrategia que estamos utilizando, llegamos como a esa parte creativa en la que ustedes ponen a prueba todo el conocimiento que tienen, elaborando escenas teatrales. Entonces, bueno, listo, ya hicimos esa transformación o ese cambio de una narración histórica a escenas teatrales. Ahora nosotros vamos a organizar el guión. Los vamos a organizar por actos. ¿Para qué? Para que ya quede listo lo que se va a grabar en las voces y lo que se va a mandar pues a edición, en la que se le van a poner los efectos, los sonidos, pero todo eso, todo lo que va a llevar esa escena o ese acto más bien, lo vamos a trabajar aquí en la clase entre todos. Entonces yo voy a compartir pantalla para explicarles a ustedes cómo se elabora un guión teatral. Vaya. Profe, ya vino Julián, está aquí en la casa. Excelente, me alegra mucho. Me alegra, Yuli, que estés ya acá porque, como te digo, la parte de hoy es súper importante. Ya es un poquito más relajada porque ya aquí vamos a estar entre todos construyendo, ¿vale? Ya, digamos que la fase anterior era de pronto más difícil, más complicada, porque pues ustedes estaban solos enfrentándose a producir algo nuevo y pues eso no es tan fácil como se puede pensar, o sea, no es tan sencillo, requiere un esfuerzo extra y pues ustedes me han estado demostrando que han hecho ese esfuerzo extra, entonces voy a compartir por acá en la pantalla. Listo, allí pueden ver. Sí, Sí, señor. profe. Ok, entonces procedo yo a explicar. El teatro, bueno, hablando de teatro radiofónico educativo como estrategia didáctica situada para el aprendizaje de la historia local, entonces, dentro de las cosas que ustedes deben aprender es producir ese teatro. En este momento, pues teatro radiofónico o radioteatro. Para ello, pues uno de los momentos, una de las actividades importantes es escribir el guión teatral. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el guión teatral y lo que hicieron en la actividad anterior que se llamaba convertir hecho histórico o una narración histórica en una escena teatral? ¿Quién me puede decir más o menos dónde radica la diferencia? Lo que se imagine que es, porque de todas maneras todavía no les he explicado. A ver. ¿Cómo así, señor? La diferencia que hay entre O hacer sea, los guiones exacto. y interpretarlo. No. Ustedes hicieron un trabajo. Ese trabajo no es Bueno, el guión teatral. Todavía no hemos hecho el guión teatral, ¿cierto? Ustedes hicieron una actividad, es un ejercicio. el guión teatral, señor, para poder entender lo que usted nos quiere decir, cuando usted habla de guión teatral, usted se refiere a cuando ya comenzamos a hacer las actuaciones, o sea, a pasar los guiones escritos o los guiones, a pasarlo a actuación, o sea, a hacer las voces y todo eso, a eso se refiere. Te cambio la pregunta. ¿Tú consideras que ya tienes un guión teatral?
guión teatral escrito. Sí, ya tú sí consideras que ya tienes el guión. Claro. Ok. Entonces vamos a pasar entonces a explicar el tema y luego les hago nuevamente la pregunta. Bien. Entonces hoy vamos a aprender a escribir un guión teatral. ¿Listo? Bien. Hablemos del guión teatral. El guión, cuando nosotros hacemos un guión teatral, nos estamos refiriendo a un texto, ¿vale? Un texto dramático. Obviamente va a pertenecer pues al género dramático dentro del teatro, porque así ya lo hemos dado en las clases anteriores, ¿cierto? Que el teatro está incluido dentro del género dramático y pues escribir un guión significa producir un texto dramático, ¿vale? De hecho, las personas que se dedican a escribir teatro se llaman dramaturgos. ¿Okay? Un dramaturgo no es la persona que actúa, no es el actor, no es la actriz, no es el director. Un dramaturgo es la persona que se encarga de escribir los guiones teatrales. Hasta ahí está claro, chicos. Sí, señor. Profe, Sí, profe. Bueno, bien, entonces vamos a ver cuál es la estructura de un texto, de este texto dramático o de este guión teatral. Listo. Entonces tenemos que la estructura, un guión teatral va a estar dividido, va a estar conformado por diferentes actos. Si nosotros nos vamos al teatro, si nosotros vemos un teatro, se han dado cuenta que en un teatro, cuando hay un cambio, se cierra el telón y luego se abre y sale otra puesta en escena de la misma historia. ¿Sí se han dado cuenta? Sí. Eso es lo que marca la diferencia entre un acto y otro. ¿Ok? Un acto se cierra el telón, se abre el telón y listo. Normalmente en una obra teatral hay 3 actos, pueden ser más, pero normalmente se dividen en actos. ¿Ya? Digamos que el primer acto sería el principio, el segundo acto sería el nudo y el tercer acto sería el desenlace. Ahora, esos actos a su vez están subdivididos en escenas. ¿Ok? Hasta ahí están claros. Sí, Ok, entonces una escena profe. señor. Una escena es lo que ustedes estaban haciendo. Ustedes estaban haciendo escenas teatrales. Una escena es un momento en el que están interactuando un grupo de personas o están los personajes actuando. Pero cuando cambiamos de personaje o cambiamos de lugar, de locación, por ejemplo, estaban Matthews con Kesla hablando en la terraza de la casa. Entonces sale la escena, Matthews, hola Kesla, ¿cómo estás? No sé qué. Muy bien, Matthews. Y tú, ¿no? Aquí haciendo el trabajo para el grupo de teatro, de las escenas. ¿Y tú cómo vas? No, sí, ya yo también, casi estoy terminando. Eso es una escena. Si ya va a aparecer otro momento en el que no está hablando Matthews con Kesla, sino que ya Matthews se va y aparece en la casa de Daila hablando con Daila. Y ahí cambia la escena, es otra escena. Cambian los personajes o cambia el lugar. Listo. Ahí lo tenemos claro, chicos. Sí, señor. Muy bien. Entonces, como ya lo tenemos claro hasta ahí, podemos decir que un acto está dividido en escenas y una obra dramática o una obra de teatro está dividida en actos. Hasta ahí está claro. Sí, señor. Bueno, ¿quién me lo resume? ¿Quién me explica qué es un acto, qué es una escena? ¿O quién me explica la estructura de una obra teatral? ¿Cómo fue como dijo, señor? ¿Quién me explica lo que acabo de decirles sobre la estructura de una obra teatral? ¿Cómo está organizada la obra teatral? Bueno, señor, dice que eh, las estructuras están, o sea, formadas con actos y ¿Y qué es un acto? esos actos son 3. Ujú. Los actos son, A ver, yo te ayudo.
Señor, es la estructura de un teatro está conformada por actos. Los actos son las partes en que se divide la historia que están contando, que básicamente siempre se divide en tres partes, que es el inicio, que es como lo primero que se habla de la historia, el nudo, que ya viene siendo como que el enredo, o sea, como que lo emocionante de lo que se está contando. Y el desenlace, que es la tercera parte, ya viene siendo el final, donde ya desenredan ese nudo. Muy bien. Y también viene la parte escénica. La parte escénica es la parte de los diálogos, lo que nosotros estábamos creando. Las escenas, ¿verdad? Ahora, las escenas, ¿qué diferencia hay entre un acto y una escena? Señor, yo creo que entre un acto es cada una de las partes principales en la que se divide una obra escénica. Los actos suelen ser separados por un oscuro o una pausa. Bien. ¿Quién me menciona otra diferencia entre un acto y una escena? ¿Qué es mayor, el acto o la escena? El acto. ¿Por qué? Porque el acto ya viene siendo la forma ya construida por las escenas. Entonces, en un acto pueden haber varias escenas. Excelente. Y una escena es... Adelante. ¿Y una escena? Ya, señor, se me fue. Muy bien, excelente aporte. Un acto puede estar conformado por varias escenas. Y el acto a su vez está dividido en tres partes, aunque puede ser más. Nosotros en el primer episodio utilizamos más actos. Listo. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos en una obra de teatro o en un guión teatral. Bien. En primer lugar tenemos los diálogos, ¿cierto? Los diálogos son esas conversaciones que se dan entre los personajes, lo que se dice, que es lo que en cierta manera ustedes han estado haciendo. Dentro de las escenas que han hecho, pues han hecho sus diálogos. ¿Ya? Pero eso no es lo único que va en un guión teatral. ¿Ya? En un guión teatral también deben ir los detalles técnicos. ¿Cómo así? Se debe decir en dónde, cuál es la escenografía, en dónde se está desarrollando el acto. Pues cuando hablamos de una obra teatral en vivo, pues hablamos de vestuario, de iluminación, pero cuando vamos a hablar de un radioteatro, vamos a notar la importancia del sonido. ¿Ok? El sonido es muy importante porque el sonido debe cubrir todo lo que no se ve. Entonces el sonido debe estar plagado de mucha información, tanto en los diálogos, tanto en la narración, como en los efectos. Hasta ahí está claro. Sí, señor. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Creo que es, no sé si es David o Daila. Bueno, a ver. Miremos las acotaciones. Las acotaciones son como las orientaciones a los actores sobre sus acciones. Ya, o sea, es como orientaciones que se le debe dar al actor o a la actriz para que lo tenga en cuenta a la hora de hacer su papel. Porque si a ti te entregan un libreto, pues en ese libreto deben darte como unas orientaciones. Por ejemplo, si van a salir, si van a caminar, si van a estar enojados, si van a decir algo con rabia. Pronto se coloca la acotación. Por ejemplo, sale enojado Matthews, entonces sale. Matthews ya sabe que tiene que salir de una forma enojada. O sea, no es otra forma que te están diciendo, en la acotación te están orientando qué debes hacer. También se puede decir que gestos o expresiones, pero ya en este caso, como es radioteatro, no vamos a decir gestos o expresiones. Pero acuérdense que la profesora Vanessa, cuando les dio la clase, les dijo que los gestos y las expresiones también son importantes, aunque nadie los esté viendo,
porque esto les va a apoyar a ustedes en la actuación de la voz. ¿Listo? Ahora, otra cosa importante también es el tono de voz y más que todo en esto, ser muy claro, vocalizar y transmitir todo con la voz. Las acotaciones van entre paréntesis, o sea que no se debe confundir el actor con que eso es lo que tiene que decir, porque las acotaciones van en paréntesis. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí, señor. Bien. Y también tenemos otro elemento que es el narrador. El narrador, si así lo disponemos, es opcional, pero ese es para una representación teatral en vivo. Pero cuando estábamos hablando de teatro, el narrador es prioritario. Es importante porque el narrador es la persona que nos va a describir todo lo que aquellos no pueden ver y que no se va a describir. Por ejemplo, si nosotros ponemos un diálogo, pues en ese diálogo nos queda claro en qué lugar están, ni queda claro cómo se están sintiendo las personas, ni queda claro cómo es el tiempo en ese momento, ni qué hay alrededor, ni no se entienden muchas cosas. Pero el narrador es esa persona o ese personaje que va orientando y que va guiando a la escucha para que comprenda de manera perfecta el diálogo. Hasta ahí estamos claros. Sí, señor. Hasta ahí llega esta explicación. Quiero que me digan si la comprendieron. ¿Cuáles son los elementos de un guión teatral? Díganme. No, la forma de expresarse, señor, de uno. Sí, O sea, pero haciendo son cuatro gestos elementos. que vayan a cambio con la actuación. Eso es Cuatro lo que le dije. elementos. Son 4 elementos que acabo de presentarles. ¿Cuáles son esos 4 elementos que debe tener un guión de teatro? Algo narrativo, señor. Que narre una cosa que pasa. El narrador. Y el otro. ¿Quién le ayuda a Juan Santiago? Acotaciones, algo así, señor. Las acotaciones, muy bien, que es la excelente. Las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Y lo que está hablando es la forma de los gestos, la forma corporal. Muy bien. Como las indicaciones al actor, ¿verdad? Para que cuando lea, cuando vaya a hacer la representación, sepa cuáles son las orientaciones que se le están dando, en qué carácter va, en qué genio va a tener, cuáles van a ser sus expresiones, cuál va a ser su estado de ánimo, en qué forma debe hacer, digamos, cierta actuación. Entonces esas son las acotaciones. Excelente. ¿Qué otro elemento? Bueno, ya tenemos la narración, Juan Santiago, gracias. Las acotaciones, muy bien, Kesla. ¿Qué más? ¿Dónde se realiza y cómo se realiza la forma de esa, o sea, los vestuarios? A ver, les muestro la pantalla una vez más. ¿Qué más elementos? Solamente han dicho 2 y son 4. Los detalles técnicos. Los detalles técnicos, muy bien. ¿Qué música se va a poner? Los detalles De sonido, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del radioteatro, pues nos vamos a referir básicamente a los efectos de sonido, a la música, ¿cierto? A los fondos. ¿Y qué otro elemento? Los diálogos. Los diálogos, muy bien. Entonces, hasta ahí estamos claritos. Bien, chicos, voy a dejar de compartir. Vamos bien. Entonces, esos son los elementos que se debe tener en un guión teatral. Nuevamente les voy a hacer la pregunta. El trabajo que ustedes ya hicieron, ¿es el guión teatral? No, ¿Por qué? porque apenas estamos conformando la forma teatral, apenas estamos haciéndolo por parte
Es más, ni eso, porque todavía apenas estamos haciendo los diálogos, no estamos poniendo ni siquiera el sonido, todavía no tenemos los efectos, nada más tenemos la parte de la conversación y la parte de que se desarrolla para que las personas puedan. Muy bien. Se puede decir que todavía no Significa tenemos. que el ejercicio que ustedes tienen solamente tiene los diálogos, ¿cierto? No tienen los detalles técnicos. Tiene las acotaciones. No. No tiene las acotaciones. No, todavía no. ¿Y la narración, el narrador? ¿Las narraciones? Sí. Sí. O sea que ustedes hasta ahora Sí, tienen la señor, porque ahí mitad. está narrando lo que pasó. O sea que ustedes hasta ahora tienen la mitad del trabajo hecho, que son las narraciones y los diálogos. A eso le faltarían los detalles técnicos y le faltarían las acotaciones. Vale. Entonces, hoy les traigo un formato. Ya viene esta parte, esta construcción de estos guiones, lo hacemos entre todos. ¿Ya? Con mi dirección, porque no se nos debe olvidar que yo soy la directora del grupo, la directora del grupo de teatro. Ya, entonces, obviamente, ustedes dirán, ay, la señora nos ha dejado solos haciendo estos guiones, que la señora sí este trabajo tan difícil, estamos trasnochando, estamos amaneciendo, estamos trabajando domingo, sábado, nos madrugamos. Mejor dicho, ya no tenemos ni vida, ya no nos da tiempo de nada, ni de jugar, ni de salir a pasear, ni de nada, porque la señora nos ha dejado haciendo ese trabajito solo. Sí, claro, esta es una fase que tenían que pasar, yo se los dije, tienen un trabajo duro de elaborar unas escenas teatrales en ustedes y no es fácil, no, yo sé que no es fácil, pero por eso les pregunté y ustedes me dijeron, no, pero sí se puede, es un reto, ¿verdad? Entonces, ahora viene una parte en la que vamos a trabajar, todos vamos a aportar a eso, ya partiendo de eso que ustedes hicieron, partiendo de ese trabajo inicial de hacer unas escenas, ahora vamos a hacer el montaje de todo el guión. Digamos que se pueden ir haciendo sugerencias, correcciones a lo que ustedes enviaron, no porque no es porque esté mal, sino que de pronto se puede poner de una forma más atractiva o se puede enriquecer con el aporte de otros, incluso con el mío. Ya, y vamos a definir qué efectos de sonidos le deberíamos poner a cada cosa y todo. Bien, eso sí lo vamos a hacer entre todos, o sea que ya aquí ya ustedes hicieron la parte que les costó mucho trabajo, pero ya aquí vamos a estar más tranquilos y porque entre otras cosas lo que viene ahora lo vamos a hacer en clase entre todos. Entonces voy a compartir nuevamente pantalla para mostrarles a ustedes cuál es ese formato. Vale. Voy a compartir pantalla para mostrarles el formato. Ahí lo pueden ver. ¿Me confirman? ¿Ah? Sí, profe, sí lo vemos. Gracias. Entonces ahí tenemos un guión de radioteatro. Miren las partes. Estas son las partes de nuestro guión, los que vamos a hacer. Si ustedes se dan cuenta, este guión va a estar dividido por actos. ¿Ok? Va a estar dividido por actos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, radioteatro. ¿Cómo se llama nuestro radioteatro? Érase una vez en las bananeras. Muy bien, muy bien. Eras una vez en las bananeras. Aquí va el nombre del episodio. El primer episodio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ha llegado el oro verde a la región. Muy bien. ¿Será que nosotros ya le tenemos nombre al segundo episodio? No. No le tenemos nombre todavía. Vamos a hacer todo y cuando ya lo hagamos le ponemos un nombre bien creativo. ¿Ok? Acto. Pero sí podemos decir en cuántos actos va a estar dividido nuestro radioteatro. Más o menos, ¿cierto? De acuerdo al trabajo que ya hicimos. Hasta ahora llevamos 5 actos, ¿cierto? Entonces digamos que por aquí vamos a comenzar con el primer acto. Ya. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de un guión de radioteatro para que nos ubiquemos y primero antes de
de ver esto, veamos, antes de comenzarlo a desarrollar, veamos un ejemplo. Listo. Voy a compartir la pantalla. Listo, por aquí la tienen. Sí, señor. Entonces tenemos nuestro guión del radioteatro. El radioteatro era una vez en las bananeras. Episodio 1, llegó el oro verde a la región. Y acto, el sueño del ferrocarril. Mira, nosotros allá tenemos acto 1 porque todavía no le hemos colocado nombre, pero una vez le coloquemos una vez lo terminemos, le colocamos un nombre bien atractivo, ¿ok? Luego, ¿qué nos piden? ¿Qué información nos pide nuestro guión de radioteatro? ¿Ah? La narración, ¿sí? Personaje. Por favor, Personaje. personajes, muy Desarrollo. bien, personajes, muy bien. Entonces aquí tenemos narradora, Ferguson, Noguera, Mier, Bengoechea, Barreneche, Díaz Granado. Esos son los personajes. Listo. Ahora vamos a ver que aquí tenemos dos columnas. De un lado tenemos los diálogos y de otro lado vamos a tener los efectos o fondos. Ya, aquí en esta columna van a ir los efectos que queramos que tengan y el fondo que también queramos que tengan. ¿Qué me dice cuál es la diferencia entre un fondo y un efecto? A ver, a ver. Los efectos son los sonidos que salen. Bueno, Señor, un fondo es como un eco, así que el fondo es, digamos que lo que va a ir, como su misma palabra lo indica, de fondo mientras las personas hablan. ¿Ya? O sea que no se va a interrumpir el diálogo para sonar el fondo, sino que al contrario, mientras digamos que puede sonar un fondo melancólico mientras el narrador habla o mientras ocurre una escena, puede sonar un fondo melancólico, así de tristeza, o un fondo cómico, ya, o un sonido, pero que va al mismo tiempo que la voz. Eso sería un fondo. Un efecto sería, digamos, mientras llovía, entonces sale la lluvia. Bueno, así no suena la lluvia realmente, pero mientras llovía, entonces se va poniendo el efecto, ¿sí me entiendes? Y ocurrió un disparo, entonces suenan las armas, ¡pra, pra, pra, pra! Eso es un efecto. O sea, no está sonando de fondo mientras los personajes están hablando o el narrador, sino que suena, interrumpe. Ya, o sea, que y la transición también es un efecto. Digamos que puede sonar como sonó en el primer episodio, que sonaba un ruido que significaba como de pronto un cambio de escena. Normalmente esas transiciones las vamos a utilizar para hacer cambio de escena. Acuérdense que en un acto pueden haber varias escenas. Hasta ahí está claro. Hasta ahí lo tenemos claro, chicos. Bien. Entonces tenemos, bueno, listo. Vamos a ver cómo está este libreto. Dice la narradora, el sueño del ferrocarril. ¿Cuál sería una acotación aquí que no la tiene? Ojo, no la tiene. El primer episodio no se le colocaron. Con voz potente. ¿Cierto? Puede ser. ¿cómo así, Entonces, señor? ¿Cómo así? con voz potente. El sueño del ferrocarril. ¿Cómo harías tú una voz potente? A ver, hazme una voz potente. El sueño del ferrocarril. Exacto, muy bien. O sea, estás colocando qué va a decir la persona, pero le estás indicando cómo lo va a hacer. Eso es una acotación. Entonces, luego de que el narrador dice el sueño del ferrocarril, suena una transición, que es un ruido como... Ya, entonces
voy a ir, al mismo tiempo que les voy a poner esto, vamos a ir colocando el radioteatro, ¿vale? Esa escena. Dijimos que era cuál, la segunda escena, el sueño del ferrocarril. Entonces espérenme un momentito, voy a buscar es aquí en el celular. Espérenme aquí un momento. Ustedes tienen mi pantalla, ¿verdad? Díganme. Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor, ahí se ve. Y que el narrador. Sí, señor. Bueno, voy a poner el sueño del ferrocarril para que ustedes vean cómo suena esa primera parte. Narrador y luego transición. Vamos a ver. En 1800. ¿Listo? ¿Escucharon? Sí, señor. Sí, señor. Pero porque no me... Sí, señor. Bueno, entonces está la narradora, dice, la narradora dice el sueño del ferrocarril, luego suena una transición. ¿Sí escucharon la transición? Listo. Ahora aparece un fondo épico, o sea, una música épica va a sonar mientras la narradora va diciendo estas palabras. ¿Ok? Entonces lo pongo para que lo escuchen cómo suena. Sí, señor. Ok. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? Escucha bastante el ruido, no va a dejar escuchar acá. Creo que es Juan Santiago. Un año después de que el ferrocarril de Barranquilla se un grupo de personas. Escuchan el fondo mientras ella habla. Sí, señor. Sí, señor. La sociedad por los empresarios de Manuel y Tomás Vicente Onofre Luis y el comité de Santa Marta lo constituyeron Francisco José Antonio ¿Listo? Listo, vamos. Entonces, Sí, señor. luego mira que aparece un ruido de oficina. Ruido o sonido de oficina. Puede ser un efecto como si estuvieran en una oficina. Y luego de sonar ese efecto se va a presentar un diálogo. Mira que está. Personaje 1 habla. Luego interviene. Sigue sonando el ruido de oficina como efecto. Luego personaje 2. Dale. Si se dan cuenta que aquí donde dice personaje 2 dice agitado. Esa es una acotación. Agitado. Ahí lo están viendo. Sí, señor. Sí, señor. Dice, miren lo que tengo en mi poder. Y luego viene otro personaje 3 y dice eufórico. Eufórico. Una persona eufórica es una persona como muy emocionada, muy excitada. ¿Ok? Y entonces si ven que aquí están las acotaciones, entonces vamos a escuchar cómo queda esa escena ya habiéndole incluido todos estos efectos y todo el diálogo como tal. Aquí se los coloco. Una la economía de la región, ya que podremos transportar el azúcar y el cacao para ser exportados. ¿No lo creen? Y el ruido de oficina de alguien agitado. Vamos a ver si hizo el personaje agitado.
Mire lo que tengo en mi poder. Ya el Congreso expidió la ley que autoriza al presidente de la República para contratar Santa Marta, Río Magdalena. Bien. Si está agitado el personaje. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Yo no lo había notado. Pues sí, se le siente agitado. Sí, señor. Se escucha como... Sí, siguió la indicación, a ver, y los demás dicen bien. Abello, la favorita. Aquí, mira que dice pausado. O sea, un diálogo pausado. Y cuéntenos, señores. Lo está haciendo el personaje, yo sí creo que lo está haciendo bien. El otro tiene una acotación aquí, dudoso. Y luego de que terminan de decir esto, aparece una música de intriga que luego queda de fondo. Vamos a ver cómo se escucha en el radioteatro. La favorita. El capella. ¿Cuándo pueden depositar el capital? Exactamente. ¿De cuánto estamos hablando? De 800.000 pesos. Ustedes la sociedad patriótica no cuenta con ese dinero en estos momentos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo? Sí se le va entendiendo lo que está explícito aquí. Sí, señor. El personaje 3 despeja la garganta. Ya. El personaje 2 está enojado. Vamos a ver si suena como enojado. ¿Qué me estás diciendo? Y justo después de expedir a la ley. ¿Qué tal? Se escucha enojado. Sí. Bien. Pero aquí hay uno que suena entusiasmado y después vienen las risas. A ver cómo se escucha. Vamos a calmarnos, caballeros. Aquí no ha pasado nada. Tenemos un gran proyecto aprobado en nuestras manos. Estoy completamente seguro de que la sociedad política pronto tendrá ese dinero en sus manos. Y cuando eso ocurra, nuestro departamento no será el mismo, no, señor. A pesar del entusiasmo. Bueno, ahí esas risas no aparecieron porque una de las dificultades que se tuvo en la lectura dramática fue las risas. Las risas fueron y recibieron varias críticas. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, señor. Bien. Se puede escuchar como una alegría, señor. Está la transición nuevamente, un efecto para cambiar la escena, porque ya cambió la escena. Ahora aparece nuevamente el narrador hablando para plantear, para mostrar la otra escena, ¿vale? Entonces vamos aquí a mostrar, este paso. Los empresarios comprometidos. Luego de 2 años, así que no fue posible el proyecto en esta ocasión. Oh, que entonces ahí viene un fondo melancólico, una música triste. En 1864, la Asamblea del Magdalena exigió a la sociedad patriótica la devolución de su dinero. La élite local de la región no pudo lograr lo que se proponía. ¿Será que este grupo de emprendedores se rendirá? ¿Qué pasará con el proyecto? Cayó en el letargo por 4 años, hasta que la ley 62 de 1878 autorizó que se concediera al Estado de Magdalena un auxilio de 300.000 pesos dentro de un periodo de 5 años que las autoridades locales destinaran para el proyecto del ferrocarril. Como este auxilio se consideraba insuficiente, en 1880 el Congreso Nacional amplió el periodo de 15 años, elevando el aporte de la nación a 900.000 pesos, pero ese año se había disuelto la sociedad patriótica.
Listo, chicos, ¿qué les parece? Excelente, señor. ¿Y quién editó ese? Ah, bueno, ya nosotros sí mandamos, ustedes no les corresponde hacer edición, ya la edición sí la mandamos a hacer aparte, pero ya eso sí no les corresponde a ustedes. Nosotros simplemente damos, por eso es muy importante el guión, porque el guión da como todas las instrucciones para que el actor comprenda lo que va a decir, cómo lo va a decir, la persona que hace la edición pueda saber qué hacer, cómo hacerlo, qué efectos colocarle, ya. Entonces eso es muy importante. Vale, entonces, ¿qué opinan los demás? ¿Qué les pareció el guión? ¿Está sencillo? Entonces, chicos, ese guión, esos guiones que se hicieron 6 guiones, porque fueron 6 actos. El primer episodio hubo poca participación del grupo en la elaboración de los guiones. ¿Por qué? Falta de responsabilidad, falta de compromiso, falta de disciplina. Okay. ¿Quiénes asumieron, quiénes le trabajaron duro a eso a la par conmigo? Paula Matthews. Los demás simplemente hicieron las conversiones en sus escenas y las mandaron y ya. Entonces, es importante que en este ciclo ustedes tomen la mejor actitud y la mayor disposición para sacar adelante este ciclo. Porque en el primero, digamos que, bueno, estábamos comenzando, había desconocimiento, pero ya en este segundo ciclo se necesita un mayor compromiso de todos porque ya ustedes tienen una mayor formación y un mayor conocimiento del hecho histórico. Entonces, se le van a medir, vamos, entre todos los guiones, los 5 guiones propuestos hasta ahora. Les escucho. ¿Cómo, señor? Disculpa, repito. O sea, que si se le van a medir que entre todos vamos a hacer esos guiones, esos 5 guiones que se tienen que hacer. Claro. A ver, los demás. Claro, señor. Entonces, ¿qué? Sí, profe. Nosotros también. ¿Sí? Claro, señor. Sí, señor. Sí, señor. Claro. Todos juiciosos a trabajarle a eso. Yo pienso, ustedes, díganme si ustedes creen que ya toda esta información de cómo se hace el guión teatral quedó clara. Entonces, cuéntenme. ¿Quedó claro cómo se hace el guión teatral? ¿Qué es el guión teatral? ¿Cuáles son los elementos del guión? Y en este caso, ¿cómo haremos nuestro guión de radioteatro? Sí, señor. ¿Sí quedó claro? Juan Santiago, ¿a ti te quedó Sí, claro? Sí, señor. Sí, a mí también. Muy bien. Tyler, ¿a Sí, ti te quedó señor. claro, Marcos? Sí, señor. Ok. Sí, claro. Bueno, entonces eso Bueno, yo no sé si no sé si habrá dicho algo cuando empezó a la clase todavía. bueno, ya te pondrás al día porque ya yo les mando la grabación de la clase. Chicos, eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Necesito que los que no me han mandado sus cuadros de conversión de la narración histórica en escena teatral me lo manden ahora mismo, a más tardar hasta las 12. Necesito tener ese documento porque mañana comenzamos a hacer los guiones y necesito tener esa información. Seños que no estoy seguro de lo que hice, que no creo que me haya salido bien, no importa, me lo mandan así. Ya, porque ya no vamos a extender más el plazo. Mañana, en nuestra clase de mañana, vamos a seguir a desarrollarlos. Entonces, quedamos con ese compromiso que me lo van a enviar ahora. Los cuadros. A ver. Entonces, tómenle una buena foto que estén claras para yo poderlos leer y me lo mandan. Y pues no siendo más, les pido que enciendan las cámaras y nos tomamos nuestra fotico. Juan Santiago, pediste la palabra. No. Aquí me dice que tú pediste la palabra. Sonrían ahí. Listo. Bueno, chicos,
Chao, espero las fotos que me tienen que enviar con la evidencia del trabajo realizado. Chao. El cuadro, señor. Sí. El cuadro. Chao. Pero quédate quieta.